Reddit pregunta, ¿qué secreto podría destruir tu familia? R. Andy Luis dice, yo cuando tenía 7 años y mi hermano 9, vivíamos con mis padres en una casa grande donde estaban mis primos y primas. El caso es que mi hermano jugaba con mi prima. Ellos jugaban, pero mi hermano hacía algo siempre que podía. Mi prima no notaba nada extraño, tal vez porque tenía 7 años. Pero mi hermano siempre jugaba un juego llamado aplastar. Este juego básicamente se trata de que mi hermano la aplaste por detrás, y como se lo habrán imaginado, era algo relacionado con el sexo. Tal vez mi hermano no sabía qué hacía, y tampoco lo prima, pero a ellos les parecía normal. Siempre hacían eso a escondidas. No estoy diciendo que literalmente tenían sexo, pero hacían algo parecido. Bueno, mi prima no lo hacía, mi hermano se lo pedía, y ella solo decía que sí. A veces hacían eso enfrente de mí, y yo solo me sería incómodo y raro. Nadie más los descubrió, solo yo sé este secreto que terminó cuando nos mudamos. Ahora como yo soy el único que lo sé, no sé si sea bueno calarlo para siempre. Me debería llevar este secreto a la tumba. Soy malo por no decírselo a nadie. Actualmente tengo 15, mi hermano 16, y jamás volvimos a ver a mis esas primas. ¿Qué debo hacer? RBE4R4, Vic, dice, había hace una vez un niño que vivía feliz hasta que un día su familia va a nadar a un río. Su papá, abuelos, tíos y amigos de la familia. Pero pasa un accidente, el papá del niño sufre un accidente, se da un fuerte golpe en la columna que lo podría dejar paralizado. Tu papá, al darse cuenta, decide que no quiere que lo sigan manteniendo con vida, ya que no quiere que sus hijos lo vean así. La madre del niño vuelve del trabajo que era en otro estado, el entierro de el padre se lleva a cabo. Pasan algunos años y la madre se enamora de nuevo y decide decirle a su hijo. Su hijo no, está en contra. Cuando lo conoces junto con tu hermano, ves que tiene mucho en común. A ambos les gustan los videojuegos y el rock, pero tu madre se separará de él por unos problemas. Después de otros años, tu mamá vuelve a conocer a otro sujeto amable, pero alcohólico, ya que no controlaba su obsesión por la bebida, hasta que un día golpea a tu madre. Y tú no dices nada, por impotencia. Después, al ir a dejar a tu padrastro a casa de sus papás, intenta golpear a tu mamá, por mero reflejo paras el golpe, pero no sabes cómo lo hiciste. Tu mamá arregla las cosas. Después de meses, deciden separarse. A día de hoy, ese niño tiene 13 años, vive con su mamá y pareja, que es tranquilo y amable, y también tu hermano. Esta historia es de que vida un poco amarga, así me tocó. Chau, R. Juglar 15 Sazen God, dice, buenas, empezaré poniendo en contexto. Soy de España, pero mi familia por parte paterna proviene de la pequeña isla griega de Samos. Yo siempre me he sentido orgulloso de mis dos nacionalidades, pero tengo un problema con la religión. Estoy bautizado en el catolicismo romano, pero mis abuelos helénicos siempre han estado en contra de esto, y yo también. Desde que era más pequeño, mis abuelos me han enseñado cosas de Grecia. De hecho, gracias a ellos, sé griego y me interesa todo lo relacionado con la historia de mi segunda nacionalidad. Pero el problema fue cuando intentaron convertirme a la religión cristiana ortodoxa hace un año. Yo estaba a favor. De hecho, se puede considerar que, de jure, soy ortodoxo. Pero mis padres, sobre todo mi madre, se ha mostrado en contra de mi conversión. Ella es extremadamente católica y no tolera a la gente con otros credos, incluso a otros cristianos. Esto viene de mis abuelos maternos, quienes presionaron para que fuese bautizado en el catolicismo romano. Mi padre es bastante laico, principal razón por la cual mi madre le aceptó sin problemas. Es cristiano, pero no es tan extremista. A él realmente le da igual, pero no quiere líos, por lo cual me dice que le haga caso a mi madre. También me da pena, puesto que mis abuelos paternos me han dicho que quieren que su único nieto sea ortodoxo, y yo quiero serlo. Ya no por ellos, sino porque me convence más. Pero el problema es que mi familia materna va a hacer lo posible para frenarme y que vuelva al catolicismo. En el medio, estoy yo intentando contentar a todos, pero la gran mayoría de las veces es imposible. He ofrecido un compromiso a mis abuelos españoles de ser nominalmente católico, pero creer en la ortodoxia, pero lo han rechazado rotundamente. La verdad que no sé qué hacer. Username 4T dice, contexto de todo para que vean el porcu, mi esposo llegó a eso. Mi padre y mi mamá están divorciados hace algunos meses. Mi mamá dice Q es PQ, el amor se acabó,
Pero la realidad es que desde que se casaron, e incluso antes, mi padre ya le era infiel en la demanda de divorcio. Según, había una orden de restricción a la casa, por mi situación, y yo estuve bien con eso, pero mi padre no la ha respetado nunca y mi mamá no hace nada. Mi padre de cierta forma abusa cero de mí desde que tenía 3 años hasta la actualidad y a mis hermanos los maltrataba y golpeaba. Estuve 5 años en terapia psicológica y psiquiátrica por acoso y abuso cero de un ex compañero de escuela y un ex, un tío, un primo, un vecino y mi papá. Solo los recuerdos de mi padre estaban bloqueados. Hace poco más de 1 año yo conocí al Q. Ahora es mi esposo. Y de quien estoy embarazada, él me ayudó demasiado a salir del agujero de depresión en el que estaba. Mi familia se opuso a que estuviéramos juntos desde el inicio, ya que, según ellos, no me conviene. Cuando yo tuve la suficiente confianza con él, le conté el PQ, iba al psicólogo. Como mi papá tenía algo que ver, evité decirle lo de él para que no lo viera mal, o algo así. Peque, mi mamá siempre me dijo, es tu papá, tienes que perdonarlo. O, tu tío sabe no volver a poner un pie en nuestra casa, yo le preguntaba. ¿Y peco a mi papá sí y hace como si nada pasará? Peco, él no sabe que yo comience a recordar las cosas. Total. Mi esposo trata de entenderme y hasta la fecha me repite que nada es mi culpa. Cuando les dijimos a mis padres que yo estaba embarazada, mi papá insistió en que abortara y unos días después mi esposo me confesó que le ofreció dinero para convencerme de abortar o pagarle un vuelo y estancia en cualquier otro lugar para dejarme, que yo me deprimiera y no quisiera tener el bebé. Mi mamá al principio quiso que te abortara PQ según ella era un error, y después me dijo que lo que yo decidiera estaba bien. Yo me fui a vivir con el PQ, no soportaba estar en mi casa. Aclaro, no estamos casados como tal, más bien unión libre por varias razones. Fueron 3 meses los que vivimos juntos, aparte de mi familia, y la WDD nunca había estado tan bien y llena de paz. No veía a mi papá y visitaba a mi mamá y mis hermanos cuando quería y podía. Por unos problemas que tuvimos donde vivíamos, le pedí de favor a mi mamá que si nos podíamos quedar con ella un tiempo y accedió feliz. Mi esposo entró a trabajar en el negocio de mi papá. Él aún no sabía todo. Y yo estuve feliz PQ, se llevaban bien. Empecé a convivir con mi papá y para poder estar cerca de mi esposo y ver si relación con mi papá, empecé a trabajar con ellos como cajera. Estaba todo bien, pero después de un tiempo comenzó a decir cosas algo fuera de lugar como «hace falta dinero en la caja, no te estás pagando de más PQ, si es así tendré que castigarte». Mi esposo nunca escuchó PQ. Cuando yo hacía corte en el dinero de la caja, solo podía estar mi papá presente, y yo ni decía nada, PQ me bloqueaba. Tenía miedo. Bueno, todo esto pasó, y luego de 3 meses, ahí mi papá comenzó a tratar mal a mi esposo, a humillarlo y cosas así. Mi marido no aguantó, y te envié en ese grito con mi papá. Así que terminaron mal, nos alejamos por esas razones del negocio de mi papá. Pero él le dijo a mi mamá, hermanos y todas las personas con las que nos llevamos él, mi esposo, me manipula para que se haga lo que quiere, y pues es mi papá. Obvio mi mamá y hermanos le creen a pesar de todo. Hace un mes tuve una discusión con mi esposo por mi familia y se fue de la casa de mi mamá. Le dije que era mejor que estuviéramos así un tiempo y acepto con tal de que yo estuviera bien. Nos vemos seguido y todo, pero hace unos 15 días decidí contarle lo de mi papá y él se molestó demasiado, no conmigo sino con él, y comenzó a decir, él no quería decir nada, pero que se le hacía raro cómo mi papá me miraba o trataba algunas veces. Empezó a maldecirlo, pero yo le dije que no quería que hiciera nada, y así estuvo hasta hace 4 días. Que tuve una cita en el hospital y me llevó mi papá y una tía. Yo no estaba cómoda así. Que le hablé y fue a buscarme. A la hora de que salí mi papá. Se quiso poner entre medio de mi esposo y yo, y con más razón se molestó. Fuimos hasta el carro de mi papá, y mi esposo se iba a subir conmigo, pero mi papá se puso y le dijo, solo me iba a ir, yo. Traté de bajarme, pero mi papá me impidió el paso. Le dije, ¿que me dejara bajar?
Se volvió hacia mí y preguntó qué pecó hacia eso, no supe qué responder. Volví a sentirme chiquita y tuve mucho miedo. Mi esposo se dio cuenta y se alteró, se enojó y lo primero que encontró cerca fue un pedazo de cadena. Que se envolvió en la mano y lo golpeó en la espalda como 3 veces para que se quitara y me dejara salir, pero no lo hizo. Le llamo a mi mamá y mi mamá me dijo que me tranquilizara y que me fuera con mi papá. Mi esposo escuchó y le grito a mi mamá que me dejara tomar mis decisiones, o no se metiera y me dejara de dar órdenes. Mi mamá contestó que él la dejara hablar conmigo y que él no se metiera, me dijo que me fuera para la casa con mi papá y yo estaba en shock, estaba bloqueada, tenía miedo así. ¿Qué hice, loco? Mi mamá dijo. Mi esposo entendió y me dijo que estaba bien, que le llamara cualquier cosa. Me sentía horrible por haber decidido. Eso no se pecó, les tengo tanto miedo a mis papás. Todo eso pasó como a las 11 de la noche. Llegamos a la casa como a las 12. Mi padre comenzó a quejarse del dolor, pero no dijo nada. Cuando me fui a acostar, escuché cómo le contaba a mi mamá con exageración las cosas, pero no pude levantarme para decir algo. Me sentía muy mal. Me hablaron luego de unos minutos que iba a llevar a mi papá al hospital. Peque no aguantaba el dolor, y después íbamos a hablar. Al día siguiente, en la mañana, mi mamá se puso a llorar que cómo era posible que yo hubiera permitido eso. Que era mi padre y un show. No supe qué decir y solo lloré. Me sentía culpable. Siento que mi familia me odiara si me voy a vivir con él otra vez. Me hicieron muy dependiente a ellos. Quiero hablar con mi psicóloga otra vez para que me oriente. No sé qué hacer. Me siento muy mal por poner a mi familia antes que a mi esposo, pero en serio soy muy dependiente de mi mamá y hermanos, o es PQ, les tengo miedo. ¿Qué puedo hacer? Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden darle like, suscribiros, activar la campanita y dejar en comentarios cualquier experiencia relacionada con esta pregunta. Hasta la próxima.